Es un placer para mí, María Alejandra López, darle la bienvenida a la audiencia una vez más a nuestro programa, Soñadores para construir un mundo mejor en familia. Un espacio para compartir las experiencias de vida de nuestros invitados y motivar a la audiencia a soñar y luchar por sus ideales. Saludo a mis compañeros Juan David en el máster, Dolma y Tatiana en la mesa de trabajo. Hola María Alejandra, gracias por tu saludo. Mi nombre es Dolma para las personas que no me conocen. Y hoy, tengo la alegría de poder presentar a Carol Sofía López Aguirre. Es maestra en música de la Universidad Sergio Arboleda. Participó en el primer Festival Nacional de la Caña y el Bambuco Fiestero en el 2018 en Natagaima, Tolima, junto al trío Bellavista. En el encuentro de estudiantinas de Tuluá en el 2019, junto a la estudiantina de la Universidad Sergio Arboleda. Desde el año 2018 integra la Sociedad Coral de Bogotá, antiguo Coro Fosbo, con el cual se ha presentado en distintos escenarios como el Teatro Municipal Guillermo Valencia de Popayán y el Teatro Jorge Eliezer Gaitán de Bogotá. Actualmente hace parte del equipo de formadores de canto y coro del Centro Cultural La Quinta de Cibaté, en donde dirige el coro Bello Horizonte, conformado por adultos y adultos mayores. Además, se desempeña como docente del programa Artes para el Bilingüismo en distintos colegios oficiales de Bogotá. Gracias por esta presentación de Carol López. Mi nombre es Tatiana de Los Ángeles y tengo hoy el honor de darte la bienvenida a este programa que te espera con las puertas abiertas. Llevábamos mucho tiempo cuadrando esta entrevista y pues hasta hoy se dio, pero pues como lo bueno se hace esperar, aquí estamos para traer nuevas enseñanzas. Bienvenida Carol, te invito a saludar a la audiencia. Vale, muchísimas gracias por la bienvenida, por la presentación. También es un gusto estar acá y sí, efectivamente, llevábamos un tiempo tratando de coordinar y por fin se nos dio la oportunidad de venir pues a visitarlas y a compartir un rato también con lo que se pueda. Bueno, muchas gracias por aceptar esta invitación y por este saludo que nos das. Para empezar, casi siempre hacemos una pregunta que es muy importante para nuestro programa y es saber cómo fue tu niñez. Yo entré a estudiar a un colegio de Colsubsidio que queda ubicado en Bosa más o menos a los 5 años aproximadamente. Ahí ya terminé el colegio, o sea, estuve todo el tiempo en el mismo colegio durante toda la etapa escolar. En este colegio pues tenían como una posibilidad de ver un poquito de las artes. Me acuerdo que teníamos expresión corporal, creo que era el nombre de la clase, artes plásticas y música, ¿no? Eran estas tres. Que luego expresión corporal la separan en danzas y en teatro. En el colegio, digamos que cuando yo entré, realicé una entrevista en la que pues no hablaba mucho, ¿no? Entonces se suponía que iba a entrar a transición y decidieron que mejor como que esperara un año más para entrar ahí, porque pues era muy callada, sobre todo con los adultos nuevos. Entonces no les hablaba mucho y claro, en la entrevista pues ellos quedaron con la curiosidad de qué sabe, porque no pudieron como escuchar realmente lo que yo sabía. Entonces por eso tomaron esa decisión. En general me pasaba lo mismo con cualquier adulto con el que no compartiera constantemente, tanto de la familia o de pronto amigos de mi mamá, incluso pues en el colegio. Como que no hablaba mucho con ellos, sino hablaba más era o con niños de mi edad, ¿no? Que ahí sí me era un poco más fácil,
pero digamos que comparando de pronto con otros niños, y siempre en general fui más tímida, ¿no? Más callada y más reservada tal vez. ¿Y cómo era la relación con tus padres? ¿También eras igual de tímida con ellos? ¿Cómo era el trato? ¿Te consentían? Pues yo vengo de una casa donde pues como muchas personas están separados, mis papás. Realmente igual ellos nunca se casaron como tal, creo que incluso no vivieron juntos tampoco. Y mi papá se fue más o menos cuando yo tenía 4 años del país. O sea, como tal yo nunca viví con él, pero sí compartíamos creo que los fines de semana, hasta que él toma esta decisión de irse del país. Y pues empieza como a generar una relación, pero por llamadas de teléfono, de pronto cada 8 días, fines de semana, cada 15 días, que claramente no es lo mismo que estar acá o que salir con tu hijo al parque, sino es solo como preguntar cosas por teléfono. Y viví con mi mamá, sí, pues he vivido siempre. Y también un poco con mis tías y con mis primos, que han estado también como en apoyo de la crianza, porque igual pues a veces de pronto ella trabajaba hasta más tarde, o que en vacaciones, que ella no tenía vacaciones y yo sí. Entonces pues estaban como mis tías y mis primas en el apoyo. Ese fue el apoyo. Ajá, exactamente. Y tengo una tía que es pensionada como desde que yo soy muy pequeña, porque es bastante mayor que mi mamá, se llevan como 15 años. Y ella era sobre todo la que me cuidaba en las vacaciones, porque era pues quien estaba disponible. Y sí, digamos que, pues sí, yo creo que entre ellas me consentían. No sé si bastante, pero pues sí, obviamente había como esta relación de bueno, de dar un poco lo que uno quiere a veces, igual tampoco cualquier cosa, ¿no? Pero también una exigencia de respeto, o sea, sí, como equilibrado más o menos me parece a mí. Ajá. Bueno, ¿y cuál fue ese primer acercamiento que tú tuviste con la música? Bueno, hay varias cosas ahí, porque el papá de mi mamá, o sea, mi abuelo materno, él era músico. Entonces él tocaba guitarra, dirigía la banda de un municipio que se llama Pachavita, que queda en Boyacá, que de hecho pues ahí nacieron varios de mis tíos y mis tías. Y esta banda, bueno, digamos que más allá de la dirección, él tocaba trompeta en la misma banda. Claramente él pues trataba como de inculcarle algo de esto, de este conocimiento musical a sus hijos y a algunos de sus nietos. Él murió más o menos cuando yo tenía 4 años. Entonces, como tal, mi relación directa de la música no fue con él, pero sí un poco con el legado que él dejó. Entonces, mis tíos siempre han tocado guitarra en las reuniones familiares, que en las novenas, por ejemplo, aunque mi familia sí es muy católica, la novena siempre ha sido más relevante respecto a la música que respecto a la parte de la oración. Sí, es mucho más importante el hecho de estar en el momento de cantar las canciones que realmente de estar en el momento de orar, aunque también se hace, claramente, se hacen las dos cosas. En los cumpleaños, que tocar esto, lo otro, claramente igual también había pues fortalecimiento vocal de alguna manera, como el hecho de que todos son afinados, de pronto en una afinación perfecta, pero sí un acercamiento bastante amplio a lo que es una buena entonación musical. Y pues eso también va creando de alguna forma como esa apertura a la música. Para quienes se acaban de unir a esta franja radial, les contamos que hoy estamos entrevistando a Carol López, una joven egresada de la Universidad Sergio Arboleda, cantante y maestra de música, que hoy está acá en nuestro programa contándonos su experiencia de vida. Y bueno, ahora cuéntanos cómo ha sido esa interacción tuya con otros músicos, cómo ha sido,
¿A qué edad decides estudiar la música de manera profesional y cómo has recibido ese apoyo por parte de los otros músicos hacia ti? Bueno, pues digamos que la decisión como tal de hacerlo profesionalmente fue ya más grande, más o menos a los 17 años, 16. Y se da un poco justo por este encuentro con unos músicos en el colegio, en donde ya los últimos años debíamos elegir una de las 4 artes que nosotros veíamos, como para tener énfasis, digámoslo así, una intensidad horaria más fuerte. Yo decidí pues ir por música, entonces pues empiezo a acercarme más a estos otros estudiantes que también están como por ese lado, aunque no todos los que estábamos ahí era porque quisiéramos ser profesionales en música, sino simplemente porque igual debíamos tomar esa decisión. En la clase pues ya como que yo me empiezo a acercar a ellos, además teníamos a Diego y a David, por cierto, digo los nombres. Teníamos como ciertos gustos musicales parecidos, sobre todo como por el rock alternativo, recuerdo mucho, y a ellos les gustaba bastante como tocar guitarra y cantar a veces en los descansos. Entonces yo me empiezo como a incluir en este espacio, a cantar con ellos en el descanso, como a montar cosas, porque sí, también para la clase de música, a veces que nos pedían que nos juntáramos y hiciéramos cosas en grupo, e incluso para otras clases también. Y para presentaciones, ¿no?, dentro del colegio, como estas izadas de bandera. Entonces ese fue como mi primer acercamiento con otros músicos y con los profesores, ¿no? Entonces recuerdo mucho a un profesor que se llamaba Sergio, que fue la primera persona que yo recuerdo que me explicó varias cosas teóricas como de manera como más clara, que fue cuando yo ya dije como, ok, ya entiendo cómo funciona más o menos esta parte de la escritura y de la lectura, porque antes como que no había entendido, sí, yo había visto que era una clave de sol y que era una negra, pero no entendía su funcionamiento, y este profe del colegio sí ya como que nos enseñó bien cómo era que funcionaba, y ya dije, ok, tiene ya ahora sí un sentido de por qué se hace. Y llega otro profesor que se llama Darwin, que ya él sí llega en los últimos años, creo que 10º y 11, entonces como que trata también de incentivar esto de, bueno, a ustedes que son buenos en esto, si están pensando en estudiar música, pues tienen que estudiar más, ¿no? Tienen que hacerlo fuera del colegio, como prepararse mejor. Y también el papá de uno de mis compañeros, David, pues él es músico también de profesión, y él también pues nos fue diciendo como no, miren, están estas universidades, se puede estudiar esto, o sea, como que de distintas formas nos iban como guiando un poco. Y él fue el que propuso como que nos presentáramos a la Universidad Sergio Arboleda, porque tenía varios compañeros que habían sido amigos de él, o que todavía lo eran, que daban clase ahí, y tenía como buena referencia de ellos. Entonces, pues nada, yo como que busqué las posibilidades de becas sobre todo para entrar a la universidad, como que qué ofertas tenían. Igualmente también estaba mirando para algunas públicas cómo era la cuestión de la admisión, y entré a estudiar en una academia, ya tomando la decisión con un profesor que había sido, que es egresado de la SAP, y con una profesora también, entonces para ya prepararme para los exámenes de admisión. Con ellos también me fue muy bien, la verdad, digamos que ambos fueron muy abiertos como a lo que yo necesitaba y a lo que quisiera también, y ambos fueron muy amables en todos los sentidos. No me sentía como presionada ni abrumada tampoco, y sí sentía como que avanzaba, que aprendía. Bueno, entonces, escuchándote hablar, pensaba, esta charla que estamos teniendo en este momento sirve para decirles a los chicos, a los jóvenes que están en el colegio, que están tratando de tomar una decisión,
la decisión que tomes siempre debe ir acompañada de ese trabajo adicional, ¿no? Porque el solo colegio no te va a dar las herramientas para poder tomar una buena decisión y después decir, tengo que prepararme para entrar a la universidad, tengo que presentar un examen. Hay que hacer un trabajo arduo aparte de las clases normales en el colegio, ¿cierto? Sí, y digamos que no solo el trabajo en la cuestión de pronto académica, sino también de autoconocimiento, de saber que la decisión que estás tomando es realmente por ti y no es por alguien más, ¿no? Y eso también requiere de un trabajo por fuera del colegio, ¿sí? De explorar, de buscar qué es lo que pasa con estas carreras, ¿no? Como no solo si el pensum se ve bonito en la universidad, sino qué se hace después de eso. ¿Qué puedo hacer yo con ese título afuera? Si realmente eso me llama la atención o no lo hace. Tú estás hablando de temas bien interesantes porque muchas veces los jóvenes toman la decisión de escoger X o Y carrera, pero sin hacer ese verdadero proyecto de vida. Simplemente alguien nos decía, yo lo hice al pinochazo. Bueno, le fue bien, estuve buenas, pero hay otros que al pinochazo no les va tan bien y tienen que empezar como ese proceso de exploración ya más adelante, o sea que se pierde un poquito de tiempo que se podría estar aprovechando. Y lo que tú dices, pensar para qué me va a servir, qué voy a poder hacer para servirle a la sociedad, ¿cierto? Y si es algo que realmente me gusta, me llena, me agrada, porque el éxito de las carreras muchas veces, o la mayoría de veces, está en ese agrado que yo le tenga y no en esa obligación de me toca ir a trabajar porque fue lo que estudié, pero no estoy tan llena y tan plácida como podría hacerse, como es el caso tuyo en tu carrera, ¿cierto? Sí, digamos que igual también yo creo que no me tomé tampoco todo el tiempo, porque pasa mucho, a mí me pasó en el colegio y en mi familia, era como es lo que toca hacer, o sea, acabas el colegio y el derecho de las cosas es que entras a la universidad. Entonces de por sí yo no estaba mirando como, ¿será que sí quiero entrar a la universidad? No, sino era, tengo que entrar a la universidad. ¿Qué de estas opciones que hay acá es la que más me interesa? Entonces era como buscando una carrera al afán que afortunadamente con las pocas herramientas que tuve también diría que le atiné. De pronto no fue tan al pinochazo, ¿no? Pero sí igual pudo haber sido no una tan buena decisión en ese momento. Afortunadamente lo fue, porque no, pues ahorita no me veo en otra cosa realmente. Pero sí siento que existe como este afán, ¿no? De que tienes que hacer esto, y la verdad yo creería que incluso tomarse un semestre, un año, está perfecto. O sea, si tú no te sientes totalmente decidido para estudiar algo aún, e incluso puede que tu futuro no incluya la universidad y está bien también. Sí, es dependiendo de eso, pero sí como que a veces nos dan esta única lección. Y eso termina algunas veces, y diría que muchas veces de hecho, en más pérdida de tiempo, ahí sí, e incluso pues en desastres, ¿no? Tal vez en cosas de salud mental también más fuertes, que pues llevan a otras cosas. Bueno, ¿y cómo es ese apoyo que tienes de tu familia al escoger la música como profesión? Me imagino que muy bueno, por lo que toda tu familia pues hay músicos a tu alrededor, pero sin embargo quisiera saber cómo ha sido ese apoyo y cómo lo fue en la universidad, porque pues igual llegan momentos en que uno se siente que no puedo, no sé si lo estoy haciendo bien, si no. Entonces cuéntanos esa parte. Bueno, digamos que la primera a la que se lo dije fue a mi mamá. Ella se sorprendió como primero así como de segura, y yo no, sí, ya lo pensé y
y sí, es lo que quiero hacer. Y ella, bueno, listo, entonces miremos qué es lo que hay que hacer. Y ahí fue cuando buscamos la academia de la que les contaba hace un momento. Entonces ya después de esto viene contárselo a mi papá en una de estas llamadas que él hacía, y la verdad pues no le parecía. O sea, él sí, y de hecho es más curioso porque él se desempeña como músico, pero no, dijo que él prefería que estudiara como algo que fuera, no sé, como que tuviera más campo laboral según él, tal vez como derecho, era como el ejemplo que él me daba. Y lo mismo como con mis tías, sobre todo esta tía que fue la que más estuvo, que digamos que en general para mí la opinión de ella pues es importante. Ella también dijo algo parecido a lo de mi papá, como que pues de pronto le parecía que alguien que estudiara derecho tenía como un trabajo más fijo, que todas las empresas necesitaban abogados, entonces pues que seguramente así sería mejor. Porque claro, aunque ellos tuvieran como la música en sí a su alrededor, pues tampoco era su proyecto de vida, sino simplemente era algo que hacía parte de sus vidas, pero no era el objetivo final. Y en el caso de mi abuelo, que sí fue de lo que vivió, pues él nunca estudió música como tal en una universidad ni nada, sino él simplemente fue lo que fue aprendiendo y lo fue aplicando sin ir. Ni siquiera estoy segura si él terminó el bachillerato, de hecho. Pues que también era una época diferente y porque pues él estaba además en un municipio de Boyacá, o sea, no es lo mismo también vivir en la ciudad o vivir en el campo, ¿no? Entonces, como que por eso igual para ellos era como raro pensar que yo iba a estudiar algo que era de artes y que también era algo que se podía ejercer sin necesidad de estar en la universidad, de pronto también, ¿no? Aunque eso ya no es tan cierto en sí, en este momento no. Ahorita ya no, pero pasa mucho. Hemos tenido muchos invitados acá que nos han dicho eso, ¿no? Yo le dije a mi familia que quería estudiar música o alguna carrera artística, porque en general pasa mucho con las artes. Y lo que les dicen es eso, ¿no? Estudie derecho que da más plata que la música. Y muchas veces muchos jóvenes toman decisiones equivocadas porque les dicen que escojan lo que da más plata. Y a veces lo que da más plata no es lo que satisface más. Y pasa mucho también cuando hay familias donde son músicos o tienen alguna influencia de la música. Y ya el hijo, el nieto, el sobrino les va a decir, voy a estudiar música. No estudio música. Eso pasa mucho y sin embargo pues tú, pese a esas opiniones que tenías en contra, perseveraste y seguiste adelante y llegaste a la universidad. ¿Cómo era eso para ti? ¿Qué sentías cuando te decían esos familiares no lo haga y tu corazón te decía sí, hazlo? Pues para mí fue muy muy importante lo que les comentaba, que realmente mi mamá sí me apoyó. O sea, a la final es con ella con la que yo compartía más tiempo y pues ella era realmente la que me iba finalmente a dar los recursos, ¿no? De lo que yo necesitara y era de ella. Entonces, afortunadamente, a pesar de que era la única, era la que yo más necesitaba. Entonces, pues ya cuando ella me empieza a apoyar y ya yo empiezo como que pasé a la universidad, empiezo a encontrar que claro, hay cosas complicadas y difíciles, pero también me encuentro con estos profesores, ¿no? Que dicen, bueno, yo sé que a ustedes les han dicho esto porque se hablaba mucho también al principio de las clases de eso, nos preguntaban, bueno, ¿quiénes de acá tuvieron que luchar en su casa para venir a estudiar esto? Quienes de aquí en cambio lo apoyaron, o a quienes de acá obligaron a estudiar música, preguntaban. ¿También sí, se encontraba? No, nadie levantaba la mano. Digamos que le preguntaban como también una forma de demostrar que claro, en otras carreras seguro si hacían esa pregunta, sí habría varios que levantaban la mano. Uh-huh. Pero en este caso no, entonces el profe decía como pues listo, entonces primero no están obligados, segundo, sí, yo sé que a los músicos les dicen es que estudiando música se va a morir de hambre, pero
aquí estoy yo, decían ellos, algunos como, y no me estoy muriendo de hambre. Y pues uno también decía como, bueno, pues sí, ¿no? Por lo menos. Tengo acá varios ejemplos, todos los profesores que tengo acá son músicos que no están muriendo de hambre. Claro. Pues ya de ahí uno dice como, bueno, por si acaso me preguntan, tengo aunque sea esa respuesta para también seguir validando, ¿no? Mi decisión frente a otros y frente a uno mismo, ¿no? Porque claramente igual también existía la duda, ¿cómo será que sí? Porque ya además te estás enfrentando a las opiniones de otros y te hace dudar, claro. Inevitablemente te hace dudar también. Bueno, y ya eres graduada. ¿Tú estudiaste música con énfasis en algún instrumento? Sí, con canto. Ah, ok. O sea que tenemos una cantante acá. Qué bien. Y ahora, en este momento, estás trabajando, leía yo la reseña tuya, con colegios de Bogotá, y me parecía interesante esta parte que decías, lo del bilingüismo. ¿Nos puedes contar un poquito en qué consiste ese trabajo? Sí, claro. Bueno, este es un programa, Artes para el Bilingüismo, de Colsubsidio, en concesión, sí, o sea, con colegios oficiales. Específicamente yo voy a 3 durante la semana, donde tengo como un grupo asignado, 3 grupos distintos, uno en cada colegio, con los que digamos que llevo un proceso durante el año. La clase como tal consiste, el objetivo es crear un aula de inmersión, se llama, que es hablar en inglés como la mayor parte del tiempo para generar como una familiaridad de los niños hacia el otro idioma, ¿sí? Hacia una segunda lengua, específicamente inglés en este caso. No como una clase de inglés en la que uno les pone a copiar que tal cosa se dice así, sino más como mostrándoles y hablándoles con el ejemplo, sin importar que de pronto al principio claramente no te entiendan todo lo que les estás diciendo, pero sí creando como una familiaridad al oído para que pues más adelante igual cuando de pronto vean cosas más teóricas sea un poco más fácil también. Y la idea es hacerlo a través de artes. Entonces, la mayoría de profes somos artistas. Algunos somos músicos, otros son de artes visuales, otros son de teatro, de danzas. Y cada quien pues trata de trabajar un poquito de todas, pero claramente cada uno pues trabaja un poquito más de su propia área. En mi caso, por ejemplo, yo en el colegio también trabajé mucho artes visuales. Yo pintaba bastante, dibujaba, he trabajado un poco con eso. Entonces también en el aula lo utilizo. Entonces yo los pongo mucho a pintar, a hacer manualidades y también pues a hacer cosas musicales. Y mientras tanto les vas hablando en inglés, ¿eh? Ajá, okay. Exactamente. Qué chévere. Sí, entonces pues igual usar como canciones para que aprendan más palabras, ponerle nombre a los materiales. De pronto que sí vamos a ver en las partes del cuerpo, entonces hacer, no sé, una escultura del cuerpo para como crear una relación mucho más allá de solo decir esto se dice así. Ajá, está bien interesante. ¿Y cómo es la respuesta de los estudiantes? Pues los que yo tengo son de primaria todos, los más pequeños son de primero, o sea más o menos de 6 años. Y los más grandes como de 12, más o menos de cuarto. Digamos que entre cada uno hay diferentes respuestas, entonces los grandes ya, los más grandecitos, siempre todavía tienen como esta, o todavía no, sino más bien ya han desarrollado como esta vergüenza a tratar de hablar en otro idioma porque ya les han dicho un poco, ¿no? Que es difícil y que es algo que no es tan fácil de lograr o que la pronunciación tiene que ser de esta manera y si no es de esta manera, entonces pues que mejor no intenten. Entonces sí, a medida de que han pasado las clases, sí he notado mucho cómo empiezan a veces a intentarlo más, ¿no? Como de, ok, no pasa nada, si me equivoco, si lo digo extraño. O también cómo intentan entender todo lo que uno les está diciendo
y aunque no entiendan todo, lo poquito que entienden, trabajan con eso. Un poco como, ok, bueno, entendí aquí, por lo menos. Y preguntan claramente, pero sí, como que se ha visto como ese avance en ese sentido. Los más pequeños empiezan a entender cosas, pero ellos son un poco menos conscientes de esto que van entendiendo. Entonces como que luego se vuelve como algo normal y bueno, sí, eso yo ya lo sabía. Y es un poco gracioso en ese sentido, pero a la final uno como docente sí se da cuenta de un avance, a pesar de que ellos no. Pues nosotros como docentes sí lo notamos y digamos que deja de ser algo tan lejano, ¿no? De como del inglés está por allá en quién sabe qué otro planeta, sino, no, pues, sí, hay cosas, profe, que yo te entiendo, hay otras que no y está bien también. Bueno, y también trabajas en el Centro Cultural La Quinta de Cibaté. ¿Cómo te ha parecido la experiencia de trabajar en un municipio, pues donde ya no está uno en un colegio, en el distrito, donde encuentra uno esa casa de la cultura que es muy bonita, y trabajar con la gente de allá? Bueno, pues cuando me dijeron, como que yo en ese momento me acababa de graduar y pues yo dije, bueno, y la verdad ni siquiera sabía dónde quedaba Cibaté. Me tocó buscarlo en Google, ¿no? Como Cibaté. Y yo dije, bueno, es por la salida del sur, entonces no me queda tan lejos. Así que bueno, hagámosle. Entonces la chica que me dijo, ella me explicó muy específicamente las instrucciones de cómo me tenía que bajar después del lago, que era cuando ya llegaba al municipio. Para que entonces ella me decía, no, pues tú ves el lago y siempre es grande. Entonces, para que tengas paciencia, no te vayas a bajar antes porque es después del lago. Y claro, yo creo que si ella no me hubiera dicho eso, de pronto yo me bajaba en Pablo Neruda, ¿no? Ok, sí. Entonces fue una buena explicación porque llegué bien. Y claro, llego a la Casa de la Cultura y veo esa casa tan hermosa, o sea, gigante además. Y la arquitectura que tenía, súper, súper bonita. No me esperaba algo que fuera tan así. bonito. Sí, no, Sí, para es una nada. de las casas de cultura más bonitas que puede tener Cundinamarca. Sí, creo, o sea, la verdad es muy, muy bonita. Y bueno, llego, empiezo ya como las clases, realmente era el primer coro que yo iba a dirigir. Yo había trabajado dando clases personalizadas, pero no había trabajado todavía con coros. Y sí había visto algo de dirección en la universidad, pero ya es diferente, ya uno llegar a tomar todas las decisiones, ¿no? Sí, a enfrentarse. A enfrentarse. Afortunadamente, como era como en Empalme, pues ya tenían ciertas obras, entonces lo primero que hice fue utilizar esas obras que ya me habían pasado y luego sí, ya más adelante busqué como unas nuevas, ¿no? Pero bueno, como que me encuentro con este municipio también que tiene como otras cosas, empiezo yo a conocerlo. Tuve una presentación muy pronto, de hecho, como al mes de haber llegado. Y en esa presentación mi familia como que me acompañó y fuimos después de la presentación a recorrer un poco el municipio, como a ir a estos asaderos y a comer fresas allá como en los miradores. Entonces también conocí como eso del emblema de las fresas con crema, que es pues sí, bandera de Cibaté. Como todas estas cosas que yo no sabía, o sea, si no conocía ni el municipio tampoco sabría nada más al respecto. Y nada, pues respecto al trabajo como tal, me encuentro también con que además tienen pues una escuela muy desarrollada a nivel musical, ¿no? Con que hay demasiados docentes, es una cosa impresionante. O sea, yo a veces pensaba como creo que tienen la misma cantidad de docentes que mi universidad. O sea, es una casa de la cultura muy fuerte, que eso tampoco me lo esperaba. O sea, fue una grata sorpresa ver además cómo se trabajaba, cómo trabajaban la banda, cómo trabajaban cada persona sus instrumentos.
como además había muchas niñas en el caso del coro infantil, que fue el que yo llegué a dirigir, que llevaban cantando mucho tiempo, tal vez llevaban cantando más tiempo que yo teniendo menor edad, ¿no? Y lo mismo también muchas adultas que llevaban bastante, como además está este espacio del teatro, que también es un teatro muy bonito y un muy buen lugar como para desarrollar presentaciones. O sea, todo esto como una grata sorpresa, además de también entender de pronto como este municipio le aporta un montón a la cultura, ¿sí? Y en especial a la música, porque es como el fuerte de la Casa de la Cultura de Cibate, diría yo. Sí, así es, sí. Y pues como lo decía mi mamá, tanto arquitectónicamente como culturalmente, pues es una de las mejores casas de cultura que hay en Cundinamarca. Y bueno, es un privilegio para los que tenemos la oportunidad de estudiar allá, y en el caso tuyo de trabajar allá es un privilegio estar allá. Y allá has tenido la oportunidad de dirigir diferentes procesos. Como tú lo decías, llegaste a dirigir el coro infantil, pero en este momento estás dirigiendo el coro adulto, también tienes un proceso de solistas. ¿Cómo ha sido esa experiencia de trabajar con personas de diferentes edades en ese municipio? Bueno, digamos que me ha ayudado mucho como a conocer diferencias, ¿no? Y a tener de alguna manera más experiencia, porque cada edad representa retos diferentes. Desde la manera en la que te comunicas, cómo enseñas y hasta el repertorio que terminas escogiendo. También el manejo que se le va dando como a las presentaciones, ¿no? Y ha sido como, pues yo lo diría como un laboratorio, aunque claramente pues ya es la vida real, ¿no? Pero sí se me ha dado la posibilidad de explorar un montón y expandir en ese sentido mucho mi conocimiento ya en cómo son las cosas después de la universidad. Entonces, digamos que ya me siento capaz de trabajar con cualquier edad en caso de coros, y también en cualquier edad en el caso de solistas, porque en un principio, pues antes de llegar a Cibate, había dictado sobre todo a adultos y de manera personalizada, ¿no? Y ya acá hacerlo como a estos grupos y también a individuales, pero de casi todas las edades, pues sí representa una experiencia que es muy importante y sirve un montón para seguir, ¿no? En la enseñanza también, y no solo en la enseñanza, sino igual también en la interpretación, ¿no? Porque cuando uno va enseñando aprende muchísimo sobre todo. O sea, me pasa muchas veces como que, no sé, un estudiante me dice que tiene miedo de algo. Y claro, yo soy la profe ahí, ¿no? Entonces tengo que ayudarlo a superar ese miedo, pero por dentro estoy como, yo tengo el mismo. Pero no te lo voy a demostrar. Ajá. Y de hecho es muy chistoso, porque termino diciendo cosas que digo, yo también debería como tomar mi propio consejo, ¿no? Claro, sí. Sí, como que de verdad uno se respondiéndole a los demás. Uh-huh. Y es algo muy bonito, o sea, que me ha gustado bastante como tal de la enseñanza, que de verdad, sí, uno llega a esas conclusiones como de cómo tenemos todos cosas parecidas y cómo yo puedo aprender de lo que estoy enseñando. Qué bien, qué interesante. Y también estás como integrante de la Sociedad Coral de Bogotá. Quisiera que nos contaras un poquito qué haces ahí y hace cuánto estás, y bueno, todas las expectativas que tengas. Bueno, la Sociedad Coral de Bogotá toma ese nombre hasta este año. Antes se llamaba Fosbo. El coro de Fosbo, digamos. Ok. La Fundación Orquesta Sinfónica de Bogotá sí sigue existiendo, y es, digamos que como la entidad que acoge a la sociedad coral. Okay. O sea, de ahí nace la sociedad coral.
pero se separa debido pues a que la sociedad coral ya tiene como el interés más estrictamente en la parte coral vocal. En este caso pues yo he hecho parte desde el 2018 como cantante, sobre todo como mezzosoprano y contralto, en los diferentes proyectos que se han desarrollado más o menos desde ese año, tal vez en uno que otro no, pero sí en la mayoría. Cantamos muchas cosas, digamos, académicas europeas, pero también hemos interpretado varias obras, no sé, como colombianas. Hace poco, por ejemplo, también acompañamos a un cantante que hace un tributo a Freddie Mercury. Hicimos los coros para eso. Entonces, como que también trabajamos con diverso repertorio, no solo una cosa, pero sí, sobre todo con la parte académica. Uh-huh. Bueno, eso está bien interesante lo que nos estás contando sobre la sociedad coral. Además que es un tema que a nosotras tres nos apasiona. Cuando se habla de coros, y nos gustaría saber cómo hiciste para ingresar a la sociedad coral. Bueno, pues la directora de la sociedad coral fue docente un tiempo en la universidad. Y ella, en la universidad había un coro que era para cantantes populares, digamos así se dice. Se suele dividir entre cantantes populares y cantantes líricos. Ajá. Uh-huh. Entonces estaba esta práctica coral para cantantes populares, en la que realmente había muchos que no se lo tomaban muy en serio, era un poco desordenado, y digamos que no salía como un producto tan serio de eso. Y los cantantes líricos, los poquitos que había, porque en la universidad en la que yo estudié eran minoría, digamos eran 10 más o menos, y los de popular éramos unos 90. Uh-huh. Entonces no tenían como una práctica en la que ellos pudieran hacer algo parecido. Entonces ellos hablaron con María José, que es la directora, María José Villamil, uh-huh, para que creara como un coro de cámara en el que ellos pudieran hacer esta práctica coral, que estaban muy interesados en hacer como cantantes líricos. Y que sirve muchísimo. Además, pero como eran tan poquitos, también pues dijeron, no, pues digámosle a más estudiantes a ver quiénes están interesados. Yo sí estudié canto popular, pero por cosas me había acercado a algunos de ellos y me dijeron, como vamos a abrir este espacio, ¿te gustaría ser parte? Y yo, bueno, sí. Yo decía que sí a todo. Entonces, yo, listo, sí. Ni sabía que yo no había cantado hasta el momento en coro, solo ahí en la universidad, y habíamos cantado otras cosas, nada como académico europeo, digamos. Y en ese momento, ahí fue cuando empezamos. Ella pues es una persona que tiene muy clara esa música, la tiene en la cabeza y sabe además manejar muy bien la parte coral. Entonces más o menos éramos 20, bueno, trabajamos ahí y ella se salió de la universidad y todos como con las ganas de continuar, pues le insistimos y ella dijo, ok, pues yo trabajo en la fundación, ¿cierto? Y hace un tiempo tuvimos un coro, pero como que se descontinuó por cosas, pero siendo más o menos 20 los que éramos en ese momento, pues valdría la pena retomarlo, ¿no? Como voy a hablar con los que están como a la cabeza de la fundación, a ver qué opinan y coordinamos. Efectivamente, pues les pareció, se cuadró un espacio, cuadramos los horarios entre todos y finalmente empezamos a ensayar. Y nos dimos como la primera presentación fue con una presentación junto a otros coros en el León de Grave con, no recuerdo la obra, solo recuerdo que era un director ruso que venía a dirigir una obra rusa también, y ahí fue como que ya empezamos a pedalear todos, por decirlo así, hacia el camino de mantener ese coro y de seguir cantando como todo este repertorio. Sí, muy bonito porque los coros nos conectan
y digamos, siento yo que en este momento alguien que dirige un coro pues también debiera estar en otro como corista para aprender, y eso mismo que está aprendiendo llevarlo a su coro. Además pues que el canto colectivo es algo que nos conecta a todos como personas. Y bueno, pues en este momento quiero hacer algo que no sé si sea muy atrevido de mi parte, y si es muy atrevido pues no pasa nada, pero me gustaría que nos regalaras un pedacito de alguna canción. Nos sorprendiste a todas, no te preocupes. Solo falta que Carol nos diga si es muy atrevido o no es muy atrevido. No es muy atrevido, solo que sí, no me había preparado. Estoy pensando qué podría ser. Bueno, tómate tu tiempo. Algo que te guste mucho. Bueno, creo que ya. Pues esta canción es un merengue venezolano que se llama La Negra Tilia. Yo la escuché por primera vez en versión de Nela Rojas. Es una cantante venezolana que ahorita reside en Nueva York, que me llama bastante la atención. Y ya. Ok. Al comienzo del día temprano sale la negra Tilia con su canasto tejido donde lleva lo de vender. No son las 5 aún, todavía no hay cielo azul que anuncie la mañana. Rumbo al mercado de por la mar la negrita va. Al comienzo del día temprano sale la negra Tilia con su canasto tejido donde lleva lo de vender. No son las 5 aún, todavía no hay cielo azul que anuncie la mañana. Rumbo al mercado de por la mar la negrita va. Franela china de algodón y plumas de nilón, el acolado español, los naipes y el pendón, la blusa fina, jabón y crema de tocador. Cuando el sol se apareció, la negra Tilia vendió todo. Ay, qué lindo. No. Muchas gracias. Bueno, está muy lindo para ir terminando nuestro programa. Qué chévere. Sí, muchas gracias por haber aceptado la invitación, por todo lo que nos contaste. Algo que tengo que confesar y es que conocimos a Carol en Cibaté desde que llegó, pero por cosas de la vida nunca la habíamos podido escuchar cantar, entonces como que era la excusa perfecta. Y bueno, muy interesante toda la conversación. Ya para ir terminando, me gustaría pedirte que le dejes un pequeño mensaje a la audiencia, principalmente a las familias que nos escuchan, y los invites a soñar y luchar por sus ideales. Bueno, igual muchas gracias a ustedes por la invitación. Pues nada, el mensaje yo creo que de pronto ya lo mencionamos al principio, pero sí como no temer, ¿no?, a lanzarse por algo, pero igual también tomarse el tiempo antes de hacerlo, ¿no? No presionarse a que me tengo que lanzar ya. No, puedo esperar un poquito. Tal vez sí tenga que lanzarme más adelante, pero no hacerlo con afán, sino darse el tiempo también de pensar, porque a veces se nos olvida eso, darnos el tiempo de pensar las cosas. Carol, te agradecemos por haber aceptado la invitación, por habernos traído aportes muy valiosos aquí a esta mesa de trabajo. Le agradecemos también a la audiencia por habernos escuchado. Esperamos que haya sido de su agrado y utilidad este programa para ustedes quienes nos escuchan desde diferentes partes del mundo. Acabamos de escuchar a Carol Sofía López.
Le agradecemos por habernos aceptado la invitación y le agradecemos a la audiencia por permanecer siempre fiel a nuestro programa. Y los invitamos a que no se pierdan ningún capítulo de nuestra franja radial familiar con el programa Soñadores para construir un mundo mejor en familia.